Clara Bennett tenía 22 años, estaba embarazada de 7 meses y dormía dentro de una camioneta de pesca prestada la noche en que gastó sus últimos $11 en un faro abandonado que ya nadie en Blackwater Cove quería. La subasta duró menos de 4 minutos. La lluvia caía sobre la costa de Maine en cortinas plateadas mientras 3 hombres de una empresa de desarrollo costero reían junto a los escalones del juzgado. Uno de ellos le dijo que el faro se derrumbaría antes del invierno. Otro dijo que las escaleras del interior ya habían empezado a pudrirse 20 años atrás. El hombre mayor miró el vientre hinchado de Clara y le preguntó en voz baja si siquiera entendía lo que estaba comprando. Clara no respondió. Se quedó allí sosteniendo un sobre húmedo, con la escritura de propiedad doblada en su interior, mientras el viento frío del Atlántico empujaba mechones de cabello mojado contra su rostro. Todo lo que poseía cabía en una bolsa de lona en el asiento trasero de la camioneta. 2 suéteres, un cuaderno de bocetos, un termo agrietado y la manta de bebé que su madre había cosido antes de decidir que ya no tenía una hija. El faro se alzaba solo sobre una franja de roca negra a casi 3 kilómetros del pueblo, con su linterna apagada desde hacía casi 3 décadas. La gente decía que aquel lugar estaba maldito por el dolor, pero lo que nadie en Blackwater Cove sabía era que, escondidas dentro de la sala de la linterna sellada, bajo capas de sal, óxido y vidrio olvidado, había cartas escritas por una mujer a la que el pueblo se había esforzado mucho por borrar, y esas cartas estaban a punto de cambiar la vida de Clara para siempre. Clara creció en una casa blanca y estrecha junto a un río congelado en el norte de Vermont, donde los inviernos duraban demasiado y el silencio se asentaba en las paredes como humo viejo. Su padre reparaba quitanieves para el departamento de carreteras del condado y creía que los sentimientos eran cosas que las personas cargaban en silencio o no cargaban en absoluto. Su madre trabajaba de noche en un asilo y pasaba la mayoría de las mañanas dormida en un sillón reclinable junto a la ventana de la cocina, todavía vestida con uniformes azul pálido que olían levemente a lejía y chicle de menta. Cuando Clara tenía 8 años, empezó a dibujar faros que nunca había visto. Los dibujaba en recibos del supermercado, boletines de la iglesia y en la parte de atrás de facturas de electricidad sin pagar, torres altas junto a aguas violentas, pequeñas luces contra climas imposibles. A veces dibujaba mujeres de pie, solas en lo alto, sosteniendo faroles contra tormentas que nadie más podría sobrevivir. Su madre solía guardar esos dibujos doblados dentro de libros de cocina. «Quizá naciste buscando un lugar que te guiara de regreso a casa», le susurró una vez mientras le cepillaba el cabello antes de la escuela. Pero su padre odiaba los dibujos, los llamaba sueños inútiles. Cuando el dinero comenzó a escasear, una mañana de enero, quemó una pila de hojas de bocetos de Clara en la estufa de leña y le dijo que el papel no podía alimentar a una familia. Clara se quedó junto a la estufa en calcetines de lana, mirando cómo las escamas negras se curvaban hacia arriba entre la luz naranja del fuego, mientras su madre permanecía en silencio junto al fregadero. Esa fue la primera vez que Clara comprendió algo doloroso sobre el amor. Las personas podían quererte profundamente y aún así ayudar a destruir las partes de ti que te hacían sentir viva. Para cuando Clara cumplió 16 años, había dejado de dejar sus dibujos por la casa. En cambio, llevaba consigo un pequeño cuaderno de bocetos de tapa dura envuelto en tela verde descolorida, escondido bajo unas tablas sueltas del suelo, debajo de su cama. Las esquinas estaban hinchadas por años de inviernos húmedos, y el lomo había sido reparado 2 veces con hilo de pesca robado del banco de trabajo de su padre. Dentro había cientos de dibujos cuidadosos, puertos, nubes de tormenta, escaleras, muelles rotos, manos sujetando asas de faroles, ventanas brillando contra la oscuridad. Cada vez que la vida dentro de la casa se volvía demasiado pesada, Clara dibujaba en silencio en la lavandería mientras esperaba que la ropa se secara. Dibujaba en la biblioteca pública cerca de las rejillas de calefacción. Dibujaba barcos pesqueros amarrados a orillas de ríos congelados y memorizaba la forma en que las cuerdas cedían bajo el peso, cómo el óxido se extendía de manera desigual sobre el metal, cómo la luz se reflejaba de forma distinta en el agua en movimiento que sobre el hielo. Sin darse cuenta, se estaba enseñando a observar detalles que otras personas ignoraban. Una vez, su profesora de arte le dijo: «La mayoría de las personas mira las cosas,
Tú las estudias. Esa pequeña habilidad permaneció con ella. Clara notaba bisagras agrietadas antes de que las puertas fallaran. Notaba huellas en el barro después de la lluvia. Notaba patrones en la caligrafía, manchas en el papel, marcas de marea en la madera, daños de sal en el latón y pequeños cambios en el color del agua de mar cerca de las rocas. Años más tarde, esos hábitos la ayudarían a comprender mapas y diarios que nadie más en Blackwater Cove podía leer por completo. Pero en aquel entonces, el cuaderno de bocetos era simplemente el único lugar donde Clara todavía se sentía visible. Y cuando el resto de su vida finalmente comenzó a derrumbarse, fue lo primero que tomó antes de marcharse de casa. Las primeras señales llegaron en silencio, no como discusiones a gritos ni platos rotos, sino como pequeñas ausencias que lentamente fueron vaciando la forma de la vida de Clara. Su madre dejó de dejar encendida la luz del porche cuando Clara trabajaba turnos tardíos en la tienda de comestibles. Las mujeres de la iglesia que antes le preguntaban por sus dibujos empezaron a hablarle con sonrisas tensas después de que el embarazo comenzó a notarse bajo sus suéteres. De pronto, sus primos menores ya no tenían permiso para visitarla. Incluso la casa misma parecía alejarse de ella. Una tarde de noviembre, Clara volvió a casa cargando una bolsa de papel llena de sopa enlatada y pan rebajado. A través de la ventana de la cocina, vio a sus padres cenando sin haber puesto un lugar para ella. Su padre mantenía los ojos fijos en el televisor, mientras su madre doblaba y desdoblaba una servilleta con manos temblorosas. Nadie abrió la puerta cuando Clara llamó. Se quedó afuera durante casi 10 minutos, mientras la lluvia fría oscurecía las tablas del porche bajo sus botas. Finalmente, la cortina junto al fregadero se movió apenas. Su madre la miró una sola vez antes de dejar que la tela volviera a caer en su sitio. Clara durmió en su camioneta esa noche con el motor apagado para ahorrar gasolina. Por la mañana, la escarcha cubría el interior del parabrisas como pálidas telarañas. Y antes de que terminara la semana siguiente, un solo sobredejado en el asiento del pasajero terminaría de romper el último lugar que Clara había llamado hogar. El sobre apareció antes del amanecer. Clara lo encontró debajo del limpia parabrisas cuando salió de la camioneta detrás del estacionamiento de la tienda de comestibles. El papel estaba húmedo por la neblina helada que subía desde el río, y su nombre había sido escrito en el frente con la letra cuidadosa de su madre. No, mamá. No, con amor. Solo Clara. Ella ya entendía lo que era antes de abrirlo. Dentro había $500 en efectivo, doblados 2 veces, junto con una breve carta escrita en papel rayado, arrancado de un viejo registro de la iglesia. Tu padre dice que esto no puede continuar. La gente está hablando. Ya no sé cómo protegerte. Toma esto y vete a un lugar seguro antes de que el invierno empeore. Lo siento por haberte fallado. No había dirección, no había número de teléfono, no había promesa de llamar. Al final de la página, su madre había firmado solo con su nombre de pila, como si incluso la maternidad se hubiera vuelto demasiado peligrosa para reclamarla abiertamente. Clara se quedó sentada en la camioneta durante casi 1 hora, mirando la carta mientras la nieve se acumulaba contra el parabrisas en suaves olas blancas. A su alrededor, el pueblo seguía despertando como si nada hubiera pasado. Los hombres abrían ferreterías. Los autobuses escolares empujaban aguanieve gris por las intersecciones. Alguien al otro lado de la calle reía mientras llevaba café al taller mecánico. El mundo no se había terminado, solo el suyo. Para entonces, Clara ya había pasado 3 meses intentando convencerse de que las cosas se calmarían, que una vez que la gente se acostumbrara al embarazo, los susurros desaparecerían. Pero el pueblo tenía su propia maquinaria silenciosa de castigo. Funcionaba lentamente, con cortesía y con una eficiencia devastadora. La esposa del pastor dejó de saludarla en la iglesia. Los clientes de la tienda evitaban pasar por su caja. Una tarde, una mujer para la que Clara había cuidado niños durante años retiró sus compras de su registradora sin decir una sola palabra. El padre del bebé había desaparecido antes de que llegara el otoño. Se llamaba Nathan Reed, un chico de una familia adinerada que poseía la mitad de los contratos madereros cerca de la línea del condado. Alguna vez había hablado de estudiar arte en Boston y de conducir hacia el oeste después de la graduación. Luego su padre descubrió el embarazo. 3 días después, Nathan dejó de contestar las llamadas. 1 mes después de eso, Clara lo vio a través de la ventana del restaurante del centro,
riendo junto a otra chica mientras la nieve caía en silencio afuera. Él nunca levantó la vista. La humillación se asentó con más fuerza dentro de su madre. Evelyn Bennett había pasado la mayor parte de su vida sobreviviendo al juicio de un pueblo pequeño, volviéndose lo bastante invisible como para evitar convertirse en su objetivo. Planchaba manteles de iglesia, llevaba guisos a funerales, nunca hablaba demasiado alto en público, nunca discutía durante las reuniones del pueblo, nunca permitía que la gente pensara que la familia Bennett cargaba problemas dentro de sus paredes. Entonces Clara quedó embarazada, y de pronto los susurros se desplazaron hacia su casa como humo bajo una puerta. Al principio, Evelyn intentó protegerla en silencio. Llevaba mantas extra al cuarto de Clara durante las noches más frías. Dejaba rodajas de manzana fuera de su puerta después de que Clara dejó de comer en la mesa. Una vez, pasada la medianoche, Clara despertó y encontró a su madre de pie en silencio junto a la cama, con una mano apoyada suavemente sobre su vientre, como si intentara memorizar la existencia del niño antes de que el mundo las obligara a separarse. Pero el miedo cambia a las personas lentamente, y la vergüenza pública las cambia más rápido. El padre de Clara dejó de hablarle directamente en algún momento de octubre. Si necesitaba que algo se moviera, hablaba a la pared detrás de ella. Si ella entraba en la cocina, encontraba razones para salir. Los domingos, se quedaba solo en la camioneta después de la iglesia hasta que el estacionamiento se vaciaba, porque ya no soportaba la compasión cuidadosa en los rostros de otros hombres. La discusión final llegó durante la primera gran tormenta de nieve de la temporada. El viento hacía temblar las viejas ventanas mientras Clara estaba junto al fregadero lavando platos. Su madre doblaba toallas. Su padre estaba sentado a la mesa, mirando las facturas de calefacción sin pagar extendidas bajo la luz amarilla de la cocina. Entonces hizo una pregunta sin levantar la vista. ¿Dónde esperas que duerma ese niño? Clara se secó las manos lentamente. Puedo trabajar más horas. Eso no fue lo que pregunté. El silencio llenó la habitación. Afuera, la nieve raspaba contra el vidrio como puñados de arena. Su padre finalmente la miró, y Clara comprendió algo terrible. Él ya no estaba enojado. La ira al menos requería emoción. Lo que quedaba dentro de él ahora era agotamiento, vergüenza, derrota. «¿Crees que el mundo se vuelve más amable porque necesitas que lo sea?», dijo en voz baja. «No lo hace». Su madre empezó a llorar antes de que Clara respondiera, pero Clara nunca alzó la voz. En cambio, miró la cocina una última vez, las cortinas desteñidas sobre el fregadero, la estufa de leña donde sus dibujos de infancia se habían quemado años atrás, la mesa marcada con cicatrices de cuchillos de cenas, cumpleaños e inviernos ordinarios que ahora parecían imposiblemente lejanos. Entonces comprendió la verdad antes de que cualquiera de sus padres pudiera decirla en voz alta. Ya no quedaba espacio para ella allí, no en la casa, no en el pueblo, quizá ni siquiera en las vidas de las personas que la amaban. 3 mañanas después, Clara cargó la camioneta antes del amanecer. Ningún vecino salió. Nadie agitó la mano para despedirse. Su madre permaneció detrás de la cortina junto a la ventana de la cocina, oculta excepto por la débil silueta de una mano temblorosa presionada contra la tela. Clara condujo hacia el norte con $500, un tanque de gasolina casi vacío y un cuaderno de bocetos envuelto en tela verde bajo el asiento del pasajero. Todavía no sabía a dónde iba. Solo sabía que quedarse se había convertido en otra forma de desaparecer. Durante las 2 primeras semanas después de dejar Vermont, Clara condujo sin un destino real. Siguió carreteras pequeñas hacia el norte y el este, evitando las grandes ciudades porque se sentían demasiado caras, demasiado rápidas, demasiado llenas de personas que ya sabían a dónde pertenecían. La mayoría de las noches dormía dentro de la camioneta bajo las luces de gasolineras o detrás de restaurantes cerrados en los límites de pueblos olvidados. Aprendió rápido qué estacionamientos ignoraban los guardias de seguridad y qué iglesias dejaban los grifos exteriores abiertos después del anochecer. Noviembre se convirtió en diciembre. Cuanto más al este viajaba, más parecía el mundo construido de agua, piedra y viento frío. Maine llegó lentamente. Primero llegó el olor a sal flotando tierra adentro, a través de bosques de pinos. Luego aparecieron los pueblos pesqueros, uno por uno a lo largo de la costa, sus puertos llenos de barcos langosteros pintados en rojos y azules descoloridos. Clara pasó junto a cobertizos de carnada derrumbados, tanques de combustible oxidados, moteles vacíos tapiados contra las tormentas de invierno y largos tramos de océano negro
que parecían casi metálicos bajo cielos nublados. Todo allí se sentía temporal excepto el mar. Se detuvo en Blackwater Cove porque la camioneta comenzó a hacer un ruido de fricción cerca del eje trasero. El pueblo se asentaba contra un puerto estrecho rodeado de acantilados empinados y casas de cedro curtidas por el clima, inclinadas hacia el viento del Atlántico. La mayoría de los escaparates de Main Street parecían cansados de sobrevivir a temporadas turísticas que se acortaban cada invierno. Varios edificios estaban completamente vacíos, con las ventanas cubiertas de bruma salina y periódicos viejos. Clara estacionó junto a un taller de reparación cerca de los muelles y esperó casi una hora antes de que el mecánico finalmente examinara la camioneta. La reparación costaría más de lo que le quedaba. De todos modos, le dio las gracias y condujo hacia el puerto antes de que el motor pudiera enfriarse por completo. Para entonces, sus ahorros habían caído por debajo de los $300. El bebé pateaba con más fuerza cada semana. Algunas mañanas la parte baja de su espalda le dolía tanto que salir de la camioneta requería apoyar ambas manos contra el tablero. Se dijo a sí misma que solo necesitaba una semana estable, una habitación, un sueldo, un lugar donde respirar sin miedo. Pero los pueblos de invierno en la costa de Maine tenían poca utilidad para una desconocida embarazada. El motel cerca del puerto rechazó estancias largas. El restaurante solo ofrecía turnos temporales lavando platos que terminaban después de la temporada turística. Una mujer en la tienda de comestibles sugirió que Clara probara suerte en Portland, aunque la mirada en sus ojos admitía en silencio que dudaba que Clara tuviera suficiente gasolina para llegar. Para la segunda semana en Blackwater Cove, Clara empezó a estacionar cada vez más lejos del centro del pueblo para que la gente dejara de notar la camioneta. Por la noche, el viento del puerto sacudía el vehículo con tanta fuerza que la despertaba repetidamente. La condensación se congelaba en las ventanas. A veces se sentaba envuelta en mantas, escuchando campanas de boya sonar a través de la niebla espesa, mientras el niño dentro de ella se movía bajo su abrigo. Aquellas noches parecían interminables. Una que lo sé, bueno sé. Que con la tarde, mientras de la biblioteca pública, Clara notó un aviso legal impreso en las páginas finales del periódico local. Pueblo de Blackwater Cove. Subasta de propiedades marítimas, estructuras costeras no reclamadas. La mayoría de las propiedades listadas eran cobertizos de almacenamiento, muelles de pesca dañados y lotes de servicios abandonados. Pero cerca del final de la página, una línea llamó su atención. Faro de Blackwater Point. Estructura condenada. Oferta mínima. $11. Clara miró las palabras durante mucho tiempo. Las ventanas de la biblioteca vibraban suavemente con el viento atlántico, mientras la nieve se deslizaba sobre el puerto afuera. Al principio no supo por qué el anuncio la inquietaba tan profundamente. Luego recordó los dibujos de su infancia. Torres junto a aguas violentas, mujeres llevando faroles a través de tormentas. Dobló cuidadosamente el periódico y lo deslizó dentro de su cuaderno de bocetos. Esa noche, le preguntó a una camarera del restaurante sobre el faro. La mujer se rió de inmediato. Nadie ha vivido allí desde los años 80. ¿Qué pasó? Daños por tormenta, sobre todo. También el aislamiento. La camarera limpió café del mostrador. Se supone que la última guardiana perdió la cabeza hacia el final. La gente por aquí dejó de hablar de ese lugar hace años. Clara miró hacia las ventanas del puerto oscurecidas por el aguanieve. ¿Se puede llegar por carretera? Apenas. La camarera se inclinó un poco más cerca, bajando ligeramente la voz. Escucha, cariño. Ese faro está en unos acantilados de roca negra donde el viento puede arrancar la pintura de los barcos. La mitad de las escaleras de adentro están podridas. El techo gotea por todas partes. No hay calefacción adecuada. El pueblo lleva una eternidad intentando derribarlo. Entonces, ¿por qué no lo han hecho? La camarera se encogió de hombros. Demasiado caro. Esa respuesta se quedó con Clara toda la noche. Demasiado caro para salvarlo. Demasiado dañado para importar. Demasiado olvidado para repararlo. Las palabras sonaban dolorosamente familiares. 3 días después, Clara asistió a la subasta dentro de un edificio municipal lleno de corrientes de aire junto al juzgado. Se presentaron menos de 15 personas. La mayoría eran contratistas pujando por lotes de muelles o edificios de almacenamiento cerca del puerto. Nadie quería el faro. Los representantes de la empresa de desarrollo apenas miraron la hoja de la lista hasta que Clara levantó la mano para la oferta inicial. $11. Uno de los hombres incluso sonrió,
antes de susurrar algo a los otros. Nadie pujó contra ella. El subastador golpeó el mazo menos de 30 segundos después. Así, sin más, el faro abandonado de Blackwater Point pertenecía a una mujer de 22 años sin hogar que dormía en una camioneta averiada. Fuera del juzgado, la lluvia helada barría la calle en olas plateadas. Un hombre con abrigo de lana gris se acercó a ella cerca de los escalones, mientras Clara doblaba los papeles de propiedad dentro de su bolso. «¿Entiendes lo que compraste?», preguntó. Clara asintió una vez. El hombre miró su vientre, luego la oscura línea costera apenas visible más allá del pueblo. «Ese lugar no va a salvarte», dijo en voz baja. Clara miró hacia el Atlántico. «No», respondió después de un momento, «pero tal vez me permita quedarme». Y por primera vez desde que había dejado su hogar, la idea de que hubiera un lugar esperándola, aunque fuera un sitio roto y rechazado al borde del mar, le pareció suficiente para seguir adelante. El faro de Blackwater Point estaba a menos de 3 kilómetros del pueblo, pero la mañana en que Clara condujo hasta allí parecía estar mucho más lejos que eso. La tormenta de la noche anterior había dejado los caminos costeros resbaladizos por la lluvia helada, y una niebla baja del Atlántico avanzaba tierra adentro sobre los acantilados en pálidas paredes móviles. Clara siguió las indicaciones impresas en el reverso de los documentos de propiedad, hasta que la carretera pavimentada del puerto se estrechó hasta convertirse en asfalto agrietado y finalmente se deshizo en un sendero de grava fangoso que serpenteaba entre pinos muertos, doblados de lado por años de viento oceánico. Cuanto más avanzaba, más silencioso se volvía el mundo. No había escaparates, no había barcos pesqueros, no había casas, solo bosques oscuros, piedra húmeda y el sonido lejano de las olas golpeando la roca en algún lugar más allá de la niebla. Su camioneta avanzó con dificultad por la última colina que conducía a Blackwater Point. 2 veces, las ruedas traseras resbalaron en el barro profundo cerca del borde del acantilado. Para cuando Clara llegó a la cima, le dolían las manos de tanto aferrarse al volante. Entonces la niebla se desplazó y vio el faro por primera vez. Se alzaba solo al borde de una península de roca negra rodeada de aguas grises y violentas, más alto de lo que ella había imaginado y mucho más dañado. La pintura blanca se había desprendido en enormes franjas, dejando al descubierto el concreto oscurecido por el clima. Varias ventanas de la linterna, cerca de la cima, estaban agrietadas o faltaban por completo. Líneas de óxido descendían por las paredes de la torre como lágrimas secas. La casa del guardián junto a él se inclinaba ligeramente hacia el mar. Una esquina del techo se había derrumbado parcialmente. Durante un largo momento, Clara simplemente permaneció sentada dentro de la camioneta, mirando a través del parabrisas, mientras el aguanieve golpeaba suavemente el vidrio. El lugar parecía menos un hogar que los restos de algo que el océano había intentado borrar lentamente durante muchos años. Un nudo frío se formó en su pecho. ¿Qué he hecho? El pensamiento llegó en silencio, pero se quedó. Bajó de la camioneta hacia un viento brutal que traía olor a sal, algas y piedra mojada. Sus botas resbalaron de inmediato sobre la roca negra, resbaladiza por la espuma helada del mar. En algún lugar bajo los acantilados, las olas rompían con tanta fuerza que hacían temblar el suelo bajo sus pies. Clara se ajustó más el abrigo alrededor del vientre y caminó primero hacia la casa. La puerta principal apenas se abrió. La arena y la madera hinchada resistieron el movimiento hasta que ella empujó con más fuerza usando el hombro. Un aire húmedo salió de golpe, cargado con olor a moho, humo viejo, óxido y algo levemente metálico bajo todo lo demás. Por dentro, la casa parecía congelada en el abandono. Una mesa estaba volcada cerca del hogar, bajo capas de polvo y yeso caído. Las puertas de los armarios colgaban torcidas de bisagras oxidadas. Las manchas de agua se extendían por el techo en círculos marrones. Una ventana que daba al océano había sido tapiada desde dentro muchos años atrás. Pero a pesar de todo, quedaban rastros de vida. Una tetera esmaltada todavía descansaba sobre la estufa. Los ganchos para abrigos seguían junto a la puerta. Una cortina azul desteñida se movía ligeramente con la corriente de aire, como algo respirando. Clara caminó despacio por las habitaciones, con una mano apoyada en la parte baja de la espalda. El techo del dormitorio se había derrumbado parcialmente. El agua de lluvia goteaba sin pausa dentro de un cubo que alguien había colocado bajo la filtración hacía mucho tiempo. Cerca de allí había una estrecha cama de hierro cubierta con una manta de lana gris,
rígida por la humedad y el aire salado. Quienquiera que hubiera dejado aquel lugar no había tenido intención de irse para siempre. Esa comprensión la inquietó más que la propia ruina. De nuevo afuera, Clara se volvió hacia la torre del faro. La puerta metálica de entrada chilló contra sus bisagras oxidadas cuando la obligó a abrirse. Dentro, una escalera circular ascendía hacia la oscuridad, envuelta por muros de piedra fría marcados por la humedad. El aire allí olía distinto, más antiguo, más inmóvil. Colocó una mano con cuidado sobre el pasamanos central y empezó a subir. Varios escalones gimieron bajo su peso. Otros se inclinaban ligeramente por el daño del agua. A mitad de camino, Clara se detuvo para recuperar el aliento mientras el viento gemía a través del vidrio roto de la linterna en algún punto muy arriba. El sonido no parecía embrujado, parecía solitario. En la cima, una verja de hierro cerrada con llave bloqueaba el acceso a la sala de la linterna. Pesadas cadenas rodeaban las manijas, cubiertas de óxido y sal marina. Alguien había sellado la habitación de manera intencional. Clara tocó el metal frío sin decir nada. Más allá del vidrio empañado, apenas podía distinguir el enorme mecanismo circular de la linterna, inmóvil dentro de la cámara oscurecida por la niebla. Por razones que no podía explicar, la sala sellada hacía que todo el faro pareciera menos abandonado, como si algo hubiera quedado allí esperando. Después de eso descendió lentamente, agotada por la subida y temblando de frío. Afuera, la luz del día ya comenzaba a desvanecerse en el crepúsculo temprano del invierno. El Atlántico se oscurecía hasta volverse agua gris hierro bajo espesas nubes que se desplazaban bajas sobre el horizonte. La camioneta no sobreviviría muchos viajes más por aquel camino dañado. Ahora lo entendía. Si se quedaba allí, realmente se quedaría. Sin motel, sin restaurante cálido, sin luces del pueblo cerca, solo viento, roca, mar y un faro condenado que nadie quería. Clara llevó su bolsa de lona dentro de la casa antes de que la oscuridad llegara por completo. Encontró varios trozos de madera seca apilados bajo una lona detrás del edificio y logró, después de casi una hora de toser por el humo y de fósforos fallidos, encender una débil llama en el viejo hogar. La pequeña llama lo cambió todo. La casa todavía goteaba. Las paredes todavía crujían bajo el viento costero. El agua todavía caía sin pausa en algún lugar de las habitaciones traseras. Pero ahora había luz. Clara se sentó en el suelo polvoriento, envuelta en su abrigo, mientras la luz naranja del fuego se movía sobre las paredes agrietadas y los muebles rotos. Comió media manzana golpeada de su bolsa y apoyó ambas manos sobre su vientre. Afuera, las olas golpeaban los acantilados bajo Blackwater Point una y otra vez, sin descanso. Por primera vez en meses, nadie le estaba pidiendo que se marchara, y en algún lugar sobre ella, detrás de verjas de hierro cerradas y vidrio cubierto de sal, la oscura sala de la linterna esperaba en silencio. La primera noche dentro de la casa del faro casi convenció a Clara de que no sobreviviría allí al invierno. El viento se filtraba por las grietas de las paredes con tanta fuerza que hacía inclinarse la llama hacia un lado. El techo crujía constantemente sobre ella, y poco después de la medianoche la lluvia empezó a gotear a través del techo, dañado en 3 ollas diferentes que había colocado por el suelo. El viejo hogar humeaba mal cada vez que las ráfagas cambiaban desde el este, llenando la casa con el olor amargo de ceniza húmeda y madera salada quemada. Clara apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, un nuevo sonido la despertaba. Tuberías vibrando en alguna parte dentro de las paredes, el crujido seco de ramas afuera, olas golpeando la roca bajo los acantilados con fuerza suficiente para hacer vibrar las tablas del suelo bajo su manta. Cerca del amanecer, el bebé empezó a patear con tanta fuerza que la hizo sentarse de golpe por el dolor. Durante varios minutos largos permaneció allí junto al fuego moribundo, respirando despacio mientras la pálida mañana gris entraba por los huecos de las ventanas tapiadas. Su cuerpo dolía por el frío y el agotamiento. Su cabello olía a humo. La casa a su alrededor se veía incluso peor a la luz del día que la noche anterior. Una parte de ella quería marcharse de inmediato. Todavía podía conducir hacia el sur. Todavía podía encontrar otro pueblo. Todavía podía fingir que aquella decisión desesperada había sido solo una locura temporal provocada por el miedo y el aislamiento. Luego revisó la camioneta. El eje trasero había empeorado durante la noche. Un líquido oscuro manchaba la grava congelada bajo el vehículo, y uno de los neumáticos estaba casi desinflado por un daño que no había notado antes. Incluso si quería irse,
Tal vez la camioneta no sobreviviría a los caminos costeros de regreso al pueblo. Clara se quedó allí de pie en el viento helado, mirando el eje que goteaba mientras las gaviotas giraban sobre su cabeza. El faro se había convertido en su única opción más rápido de lo que esperaba. Extrañamente, una vez que esa verdad se asentó por completo, parte del pánico desapareció con ella. Ya no había una decisión que tomar, solo trabajo. Pasó la mañana recorriendo la casa habitación por habitación, aprendiéndola como una persona aprende a un animal herido, con cuidado, sin expectativas repentinas. La cocina resultó más útil de lo que había creído al principio. Aunque la pequeña línea de propano había dejado de funcionar hacía mucho tiempo, la estufa de hierro fundido seguía intacta. Un armario todavía contenía frascos sellados de sal y arroz endurecidos, casi por completo con los años. Debajo del fregadero, Clara descubrió varios barriles vacíos para recoger lluvia, conectados a canaletas oxidadas en el exterior. Agua, no mucha, pero suficiente para importar. Detrás de la casa encontró un estrecho cobertizo de leña, peligrosamente inclinado hacia un lado. La mayor parte de la madera apilada dentro se había podrido años atrás, pero más abajo, bajo el montón, descubrió varios troncos secos que aún podían servir para el fuego. Para el mediodía, sus guantes estaban empapados y los hombros le ardían de tanto arrastrar escombros. Aún así, la casa empezó a cambiar de pequeñas maneras. Barrió vidrios rotos del suelo, arrastró mantas dañadas por el moho hacia afuera, abrió puertas de armarios deformadas para dejar escapar el aire húmedo, cubrió los bordes de las ventanas rotas con lona de repuesto de la caja de la camioneta. Cada pequeña tarea hacía que el lugar se sintiera menos abandonado. Cerca del atardecer, Clara subió otra vez hasta la mitad de la torre del faro, llevando una escoba, una linterna y el cuaderno de bocetos envuelto en tela verde. No estaba del todo segura de por qué. Algo en la sala de la linterna sellada tiraba de ella constantemente ahora, aunque no podía explicar la sensación de manera lógica. Tal vez era simplemente porque la habitación permanecía intacta, mientras todo lo de abajo se había derrumbado en ruinas. La escalera parecía más empinada la segunda vez. El agua salada se había filtrado durante años por las grietas de los muros de piedra, dejando manchas de óxido en las barandillas y zonas blandas en varios escalones de madera. Clara se movió con cuidado, deteniéndose a menudo para estabilizarse cada vez que la golpeaba el mareo. En la verja cerrada cerca de la cima, volvió a detenerse. El viento zumbaba suavemente a través del vidrio roto, más allá de las cadenas. Esta vez notó algo nuevo, palabras talladas en el marco metálico junto a la puerta de la sala de la linterna, pequeñas, casi invisibles bajo el óxido. Apartó los restos de sal con la manga y acercó la linterna. Mantén la luz encendida. Las letras habían sido raspadas a mano décadas atrás. Debajo de la frase había una segunda marca casi borrada por la corrosión. I.M. Clara trazó suavemente las iniciales con la yema de los dedos. No era graffiti, no era vandalismo al azar. Era una firma. Alguien había querido que esas palabras fueran recordadas. El bebé se movió de pronto dentro de ella, haciéndola inhalar con brusquedad. Por razones que no podía comprender del todo, estar allí junto a la sala cerrada de la linterna ya no se sentía aterrador, se sentía personal, como si otra mujer hubiera estado alguna vez exactamente en el mismo lugar, agotada y sola, intentando desesperadamente dejar alguna prueba de que había existido allí. Clara se quedó más tiempo del que pretendía, el tiempo suficiente para que la oscuridad se asentara fuera del vidrio agrietado de la linterna. Cuando finalmente descendió de nuevo, el Atlántico había desaparecido en la negrura más allá de los acantilados. Solo quedaba el sonido de las olas, interminable e invisible. Esa noche cocinó arroz sobre el fuego del hogar, usando agua de lluvia derretida y una sartén abollada rescatada de la cocina. La comida sabía levemente a humo y óxido, pero estaba caliente. Después, Clara abrió su cuaderno de bocetos por primera vez en semanas. Al principio, solo quería dibujar la verja de la sala de la linterna, antes de que los detalles se desdibujaran en su memoria. Pero una vez que empezó, continuó. La escalera curva, las cadenas oxidadas, las iniciales talladas en el metal, la forma en que el viento se movía a través del vidrio agrietado sobre el mar, su lápiz se movía casi automáticamente. Afuera, la lluvia invernal azotaba los acantilados. Dentro, la luz del fuego parpadeaba suavemente sobre las páginas del cuaderno mientras Clara trabajaba en silencio. Y por primera vez, desde que había dejado su hogar, no se sintió completamente borrada. Después de eso,
Los días comenzaron a formar un ritmo áspero. Fuegos por la mañana, trabajos de reparación, recolectar agua de lluvia, limpiar escombros, viajes cortos al pueblo para comprar comida enlatada y queroseno cada vez que la camioneta cooperaba lo suficiente como para hacer el trayecto. La gente de Blackwater Cove empezó a reconocerla rápidamente. La chica embarazada que vivía en el faro condenado. Algunos reaccionaban con lástima, otros con sospecha, unos pocos con abierta diversión. Un hombre en el restaurante del puerto le preguntó si los fantasmas ya habían empezado a hablarle. Clara lo ignoró, pero cuanto más tiempo permanecía en Blackwater Point, más extraño empezaba a sentirse el faro, no embrujado, protegido. Ciertas puertas dentro de la torre parecían selladas intencionalmente, en lugar de haber sido abandonadas de forma natural. Varias salas de almacenamiento inferiores contenían viejo equipo marítimo ordenado cuidadosamente bajo capas de polvo, como si alguien hubiera esperado regresar algún día. Y cada noche, sin importar cuán violento se volviera el clima, Clara se encontraba mirando hacia arriba, hacia la sala oscura de la linterna en lo alto de la torre, esperando, aunque todavía no sabía qué esperaba. Entonces, en la 9ª mañana después de llegar a Blackwater Point, descubrió la primera cosa que realmente no tenía sentido. Una sección del suelo de la sala de la linterna sonaba hueca bajo las cadenas. El sonido era inconfundible. Clara lo escuchó por accidente, mientras estaba de pie cerca de la verja cerrada de la sala de la linterna, con un cubo de artículos de limpieza apoyado contra la pierna. Una pieza suelta de metal del cubo se soltó y golpeó el suelo más allá de las cadenas. La mayor parte de la sala de la linterna respondió con el eco sordo y sólido del acero viejo y el concreto, pero una sección cerca de las ventanas occidentales respondió de manera distinta. Hueca. Clara se quedó inmóvil. El viento rodeaba la torre con un sonido bajo y triste mientras ella miraba a través de la verja oxidada hacia la cámara tenue de la linterna. Al principio pensó que el agotamiento podía estar haciéndola imaginar cosas. Había dormido mal durante días, despertando constantemente por el frío, los sueños extraños y la presión aguda en la parte baja de su espalda. Aún así, el sonido permaneció en su mente. Hueco, no roto, no débil, vacío por debajo. Dejó el cubo lentamente en el suelo y se agachó cerca del hueco inferior bajo la verja encadenada. A través de las capas de polvo y sal marina que cubrían el suelo de la sala, apenas podía distinguir diferencias leves en las placas metálicas del lado occidental. Una sección parecía un poco más nueva, no moderna, solo reemplazada, como si alguna vez se hubieran hecho reparaciones allí, separadas del resto de la habitación. Clara permaneció arrodillada más tiempo del que se dio cuenta, estudiando el suelo mientras el viento frío se colaba por el vidrio roto de la linterna arriba. Alguien había escondido algo allí. El pensamiento llegó en silencio, pero con absoluta certeza. De vuelta en la casa, buscó en cada armario y sala de almacenamiento herramientas que pudieran cortar las cadenas oxidadas. La mayoría de lo que quedaba en la propiedad había sido arruinado por la humedad hacía décadas. Mangos agrietados, metal consumido por la corrosión, bisagras congeladas por el óxido, pero dentro de una sala de almacenamiento inferior del faro, parcialmente enterrada bajo escombros caídos, Clara descubrió un viejo cofre rojo de herramientas metido bajo una lona rígida por la sal. El cofre pertenecía a otra época por completo. Acero pesado, numeración pintada a mano, etiquetas de mantenimiento marítimo casi desgastadas por el tiempo. Lo más importante era que estaba cerrado con llave. Clara lo llevó con cuidado hasta la casa y pasó casi una hora limpiando el óxido del pestillo antes de finalmente forzarlo con un destornillador y un martillo. Dentro había filas de herramientas de mantenimiento del faro envueltas en tela aceitada, llaves inglesas, cortadores de vidrio, llaves de latón, pequeños martillos de reparación, cepillos de alambre, libros de mantenimiento hinchados por la humedad, y debajo de todo lo demás, doblado cuidadosamente dentro de una lona impermeable, descansaba un aro de llaves de hierro etiquetado con una caligrafía desvaída, acceso a la linterna. Clara miró las palabras durante varios segundos sin moverse. La letra parecía femenina, pulcra, precisa, intencional. Su pulso se aceleró de manera inesperada. Esa noche, tormentas de viento avanzaron tierra adentro desde el Atlántico, con tanta fuerza que hicieron temblar todas las ventanas de la casa. La lluvia golpeaba las paredes de la torre en ráfagas violentas, mientras Clara se sentaba junto al hogar,
girando lentamente las llaves de la linterna entre los dedos. Debería esperar hasta la mañana. La escalera sería peligrosa en la oscuridad, pero otra parte de ella comprendía algo con igual claridad. Si esperaba, el miedo podría regresar, y el miedo ya le había quitado demasiado de su vida. Así que poco después de la medianoche, llevando solo una linterna y el aro de llaves, Clara subió por la torre del faro mientras las tormentas golpeaban Blackwater Point desde todas direcciones. La escalera gemía bajo el viento costero. El agua de lluvia se filtraba por las grietas de las paredes. En algún lugar abajo, las olas explotaban contra la roca del acantilado con fuerza suficiente para hacer vibrar los cimientos de la torre. En la verja de la sala de la linterna, Clara se detuvo el tiempo suficiente para estabilizar su respiración. Luego probó la primera llave. Nada. La segunda. Nada otra vez. La tercera llave giró a medias antes de atascarse con fuerza por la corrosión. Clara tiró con más fuerza. Por un momento pensó que todo el mecanismo de la cerradura podría romperse por el óxido. Entonces, con un violento crujido metálico que resonó por la torre, la vieja cerradura finalmente cedió. El sonido la sobresaltó tanto que retrocedió contra la barandilla. Luego siguió el silencio. Solo viento, solo lluvia, solo el Atlántico abajo. Lentamente, Clara desenrolló las cadenas de las manijas y empujó la puerta de la sala de la linterna, abriéndola por primera vez en décadas. El aire frío salió de inmediato, cargado de olor a sal, óxido, aceite de máquina y algo más antiguo debajo de todo: papel seco. La sala de la linterna se sentía enorme por dentro. El vidrio rodeaba la cámara circular por todos lados. Aunque varios paneles superiores se habían hecho añicos, hacía mucho bajo las tormentas invernales. El gigantesco mecanismo de la linterna permanecía inmóvil en el centro, como el esqueleto de alguna máquina olvidada, con las superficies de latón apagadas y verdes por la oxidación. El polvo había casi todo excepto estrechos caminos donde el agua se había filtrado una y otra vez por el suelo. Clara avanzó con cuidado por la oscuridad. El haz de su linterna se movió sobre mesas de mantenimiento, lentes rotas, herramientas dispersas y paredes alineadas con estantes de registros meteorológicos hinchados por la humedad. Entonces, llegó al lado occidental de la habitación, la sección hueca. De cerca, la diferencia se volvió evidente. Una placa metálica del suelo había sido instalada con pernos ligeramente más nuevos que las secciones circundantes. Pequeños rasguños marcaban los bordes, casi invisibles bajo capas de polvo y sal. Alguien la había abierto repetidamente alguna vez. Años atrás, Clara se arrodilló despacio a pesar del dolor en la espalda y presionó ambas manos contra la fría placa metálica. El bebé se movió con tanta fuerza dentro de ella que tuvo que detenerse otra vez. Fuera del vidrio de la linterna, un relámpago cruzó el horizonte del Atlántico en un blanco silencio. Encontró los pernos rápidamente. 4 esquinas, todos oxidados, aún intactos. Las viejas herramientas del cofre de mantenimiento encajaban perfectamente. Para cuando el último perno se aflojó, las manos de Clara temblaban por el frío y el esfuerzo. Deslizó la linterna junto a su rodilla y tiró con cuidado del borde de la placa. Al principio apenas se movió, luego el metal se levantó con un bajo sonido de fricción. La oscuridad se abrió bajo él, no una oscuridad vacía, un espacio oculto. Clara inclinó la linterna hacia abajo. Madera, lona, cajas y algo envuelto cuidadosamente en tela aceitada bajo décadas de polvo. Durante un largo momento solo pudo mirar. El viento rugía alrededor de la sala de la linterna, muy por encima del Atlántico, mientras la lluvia golpeaba el vidrio roto sobre su cabeza. En algún lugar muy abajo, las olas rompían sin descanso contra Blackwater Point, y arrodillada sola dentro del faro abandonado, Clara comprendió que acababa de tocar algo que otra mujer había escondido del mundo muchos años atrás. Algo que la gente de Blackwater Cove nunca debía encontrar. Durante varios segundos, Clara no se movió. Permaneció arrodillada junto al compartimento abierto, mientras el viento frío del Atlántico giraba a través de la sala de la linterna a su alrededor. El haz de la linterna temblaba ligeramente en su mano, dispersando una luz pálida sobre el espacio oculto bajo el suelo. Alguien había construido el compartimento con cuidado, no apresuradamente, no por pánico. Las paredes interiores de madera habían sido forradas con lona impermeable y reforzadas contra la humedad con un grueso sellador marino, ahora endurecido por el paso del tiempo. Quienquiera que hubiera escondido esas cosas pretendía que sobrevivieran a las tormentas, al tiempo y al abandono. Clara se bajó con cuidado hasta el suelo,
a pesar del dolor en la espalda, y metió la mano dentro. El primer objeto que tocó fue una caja rectangular de hojalata envuelta en tela aceitada, pesada. Dentro encontró paquetes de cartas atadas con una cinta azul desteñida, sus bordes amarillentos pero notablemente secos. Debajo descansaban varios diarios encuadernados en cuero, una brújula de latón oscurecida por el deslustre y 3 libros de registro del faro, estampados con sellos marítimos oficiales de los años 70 y principios de los 80. En el fondo había un estuche cilíndrico plano que contenía mapas enrollados. Clara tragó con dificultad. El aire de la sala de la linterna de pronto se sintió distinto, ya no vacío, ocupado por la memoria. Llevó el primer diario hasta la mesa de mantenimiento cerca del mecanismo de la linterna y limpió cuidadosamente el polvo de la cubierta. Grabadas débilmente en el cuero había 2 iniciales, I.M., las mismas iniciales talladas junto a la verja de la sala de la linterna. Clara abrió el diario lentamente. La letra en el interior coincidía con las etiquetas de las llaves de mantenimiento, ordenada, controlada, casi dolorosamente precisa. Fechas llenaban las esquinas superiores de cada página, observaciones del clima, registros de mareas, movimientos de barcos a través de Blackwater Cove, notas sobre reparaciones, tormentas, entregas de suministros, registros normales de un faro. Al principio, luego el tono cambió. 14 de noviembre de 1978, el Consejo Municipal volvió a negar la solicitud de reparación. La sirena de niebla sigue fallando durante las tormentas del este. El alcalde dijo que el tráfico marítimo ya no justifica fondos de mantenimiento. 3 barcos casi chocaron contra la línea de arrecifes solo este mes. 3 de diciembre de 1978. Vi luces cerca del Canal de la Viuda después de medianoche. No eran embarcaciones pesqueras. No había números de registro visibles. 11 de enero de 1979. Si apagan este faro, la gente morirá. Creo que ellos ya lo saben. Clara levantó la vista lentamente de la página. El viento sacudía el vidrio roto de la linterna sobre ella. Afuera, la lluvia se movía de lado sobre el Atlántico, en cortinas plateadas bajo relámpagos lejanos. Abrió otro diario. Este contenía bocetos. No bocetos artísticos como los suyos, sino cuidadosos diagramas costeros, formaciones de arrecifes, líneas de corrientes submarinas, bancos peligrosos ocultos bajo las aguas de Blackwater Cove. Ciertas áreas habían sido marcadas una y otra vez con tinta roja, junto a notas que mencionaban barcos pesqueros desaparecidos y tráfico nocturno no autorizado. Luego Clara desenrolló los mapas. Se le cortó la respiración de inmediato. Las cartas eran extraordinarias. Mapas detallados de corrientes marítimas que se extendían a lo largo de kilómetros de costa peligrosa alrededor de Blackwater Cove. Anotaciones manuscritas cubrían casi cada sección. Horarios de marea, repisas de roca ocultas, pasos seguros durante condiciones de tormenta, zonas donde las corrientes cambiaban de manera impredecible bajo la niebla, y una anotación repetida aparecía rodeada una y otra vez cerca de un estrecho canal al oeste del puerto. Ruta no marcada usada después del fallo de la luz. Clara miró las palabras mientras una comprensión lenta y terrible comenzaba a formarse dentro de ella. La guardiana del faro había sabido algo lo bastante importante como para esconderlo. Siguió leyendo hasta el amanecer. La mujer se llamaba Eleanor Morrow. Durante 23 años, Eleanor operó el faro de Blackwater Point casi sola después de que su esposo muriera en el mar durante un intento de rescate invernal. Según los diarios, se volvió cada vez más aislada después de que las compañías navieras y los funcionarios locales presionaran para clausurar el faro a finales de los años 70 con el fin de reducir costos. Pero Eleanor creía que el cierre tenía otro propósito. Varias entradas describían embarcaciones de carga no identificadas, moviéndose a través de peligrosos canales costeros por la noche, después de que partes del sistema del faro fueran desactivadas intencionalmente. Sospechaba que ciertos funcionarios locales estaban permitiendo rutas ilegales de contrabando a través de las aguas de Blackwater Cove, usando pasos de arrecifes sin luz que solo navegantes experimentados podían sobrevivir. Entonces Clara encontró el último libro de registro. A diferencia de los otros, este casi no contenía observaciones meteorológicas, solo nombres, decenas de ellos, tripulaciones pesqueras, marineros de cubierta, trabajadores del puerto, capitanes de pequeñas embarcaciones. Junto a muchos nombres había notas breves.
Se negó a cooperar. Embarcación perdida durante la niebla. Familia presionada para no hacer preguntas. Barco nunca recuperado. Informe de la guardia costera alterado. Clara sintió que el frío se extendía por su cuerpo, sin relación con la tormenta. Esto no era un rumor, no era paranoia. Eleanor Morrow había documentado un patrón y, a juzgar por las entradas posteriores del diario, alguien se dio cuenta de que ella sabía demasiado. 8 de febrero de 1981, reunión del Consejo. Hoy, el alcalde sugirió de nuevo la jubilación. Dijo que el aislamiento está afectando mi juicio. El sheriff no pudo mirarme a los ojos después. 17 de marzo de 1981. Alguien entró en la torre mientras yo estaba en el pueblo. No robaron nada. Los mapas estaban movidos. 2 de abril de 1981. Si algo me ocurre, los registros permanecen sobre el suelo de la sala de la linterna. La gente merece saber por qué se permitió que la luz muriera. Clara dejó de respirar por un momento. Sobre el suelo de la sala de la linterna. Eleanor lo había escondido todo intencionalmente. Las últimas páginas temblaban en las manos de Clara mientras las pasaba. 21 de abril de 1981. La señal de niebla volvió a fallar esta noche. Envié advertencias a la oficina del puerto. Sin respuesta. Después de eso no había ninguna entrada. Solo páginas en blanco. Clara revisó los documentos restantes hasta que la luz de la mañana empezó a filtrarse gris a través del vidrio de la linterna. Cerca del fondo del compartimento descubrió un último sobresellado, dirigido simplemente a quien mantenga la luz después de mí. Sus manos temblaron ligeramente al abrirlo. Dentro había una sola carta escrita a mano. Si estás leyendo esto, significa que la torre sobrevivió más tiempo del que ellos esperaban. Te dirán que me volví inestable, solitaria, confusa, amargada por la edad. Eso es más fácil para pueblos como este que admitir que ciertas personas permitieron que ocurrieran cosas peligrosas porque las ganancias importaban más que las vidas. Pero el mar lo recuerda todo, también las rocas bajo estas aguas. Me quedé porque alguien tenía que vigilar cuando otros dejaron de preocuparse. Si la luz alguna vez vuelve a arder, que pertenezca a alguien que no tenga miedo de ser inconveniente. Y por favor, no dejes que me borren por completo. Eleanor Morrow. Clara bajó la carta lentamente. Afuera, el amanecer se extendía en un plateado pálido sobre el horizonte del Atlántico. Durante mucho tiempo permaneció inmóvil junto a las ventanas de la linterna mientras las olas rompían bajo Blackwater Point. La tormenta por fin se había debilitado. Una luz tenue se movía por la habitación dañada, tocando el latón oxidado, el vidrio roto y la maquinaria abandonada. Y de pronto Clara comprendió por qué el faro se sentía menos abandonado que olvidado. Eleanor Morrow nunca lo había dejado realmente, no emocionalmente, no históricamente. Se había quedado atrás en diarios, mapas, advertencias, observaciones, en cada detalle cuidadoso escondido bajo el suelo de la sala de la linterna, por una mujer que comprendía exactamente lo fácil que era para los pueblos borrar a las mujeres difíciles una vez que se volvían inconvenientes. Clara conocía íntimamente esa sensación. La comprensión la golpeó con una fuerza dolorosa. Décadas distintas, vidas distintas, el mismo silencio, el mismo desprecio, el mismo intento de hacer desaparecer a una mujer en silencio para que otros pudieran seguir cómodos. El bebé volvió a moverse bajo su abrigo. Instintivamente, Clara apoyó una mano sobre su vientre mientras sostenía la carta de Eleanor con la otra. «No estabas loca», susurró en voz alta dentro de la sala vacía de la linterna. El viento respondió suavemente a través del vidrio agrietado. Para media mañana, Clara llevó cuidadosamente los diarios, mapas y cartas escaleras abajo hasta la casa. Secó cada documento junto al hogar y los organizó sobre la mesa de la cocina, mientras la débil luz invernal se movía lentamente por las ventanas polvorientas. Fue entonces cuando notó algo más. Varios documentos modernos de estudio de propiedad estaban metidos dentro del último libro de registro, mucho más nuevos que los diarios. Las fechas tenían menos de 5 años. Adjuntas a ellos había propuestas de desarrollo para la costa de Blackwater Cove, incluidas futuras rutas de construcción de un complejo turístico que pasaban directamente por zonas de arrecifes protegidos que Eleanor había marcado décadas antes como mortales durante condiciones de tormenta. Alguien en años recientes había encontrado parte de los registros, o al menos sabía que existían, y aún así pensaban seguir adelante. Clara miró las firmas modernas impresas en los documentos, mientras una inquietud fría se asentaba profundamente en su pecho. Afuera,
Las gaviotas giraban sobre los acantilados bajo cielos grises que se abrían poco a poco. Muy abajo, el agua del Atlántico rompía sin descanso contra la roca negra, y en algún lugar del pueblo, las personas vinculadas a esos documentos probablemente creían que el faro no contenía nada excepto podredumbre, óxido y silencio. Todavía no sabían que Clara Bennett había abierto la sala de la linterna. Durante 3 días después de abrir la sala de la linterna, Clara no le contó a nadie lo que había encontrado, no porque comprendiera por completo los registros todavía, sino porque el instinto le advertía que no confiara en el silencio que rodeaba Blackwater Point. Trabajaba con cuidado dentro de la casa, secando los diarios página por página junto al hogar y copiando secciones de los mapas de Eleanor en su cuaderno de bocetos cada vez que la tinta original parecía demasiado frágil para manipularla. Cuanto más estudiaba los documentos, más evidentes se volvían ciertos patrones. Las rutas marítimas cambiaban de forma sospechosa después de que secciones del sistema del faro fallaran. Funcionarios específicos del puerto aparecían una y otra vez en las notas de reuniones. Los informes de tormentas habían sido alterados, y varios canales de arrecife ahora señalados para el futuro tráfico de ferries del complejo turístico coincidían con lugares vinculados a desapariciones anteriores de barcos en los diarios de Eleanor. Alguien había enterrado la verdad durante mucho tiempo. La comprensión pesaba sobre Clara desde el momento en que despertaba hasta el momento en que se quedaba dormida junto al fuego cada noche, porque las verdades enterradas rara vez permanecen enterradas en paz. La primera señal de que alguien sabía que había entrado en la sala de la linterna llegó un jueves por la mañana. Clara había conducido hasta Blackwater Cove para comprar víveres y queroseno poco después del amanecer. La lluvia helada cubría los caminos del puerto, y la mayoría de las personas se movían rápido entre los escaparates con los cuellos levantados contra el viento. Pasó casi una hora comparando precios antes de finalmente llevar 2 bolsas de papel de regreso hacia la camioneta. Fue entonces cuando notó que la puerta del pasajero estaba ligeramente abierta, solo unos centímetros, pero era suficiente. Clara dejó de caminar de inmediato. El estacionamiento del puerto a su alrededor seguía siendo ordinario. Pescadores de langosta descargando cajas cerca de los muelles, un adolescente echando sal en la acera frente a la farmacia, una mujer empujando un cochecito a través de la neblina helada. Nadie parecía interesado en su camioneta. Aún así, el pulso de Clara se aceleró dolorosamente. Dejó las bolsas en el suelo sin apartar los ojos del vehículo y se acercó despacio. A primera vista, nada dentro parecía robado. Las mantas seguían dobladas, la bolsa de herramientas intacta, el cuaderno de bocetos bajo el asiento. Entonces notó que la guantera estaba abierta. La escritura de propiedad había desaparecido. También los documentos originales de la subasta. Clara quedó inmóvil junto a la camioneta mientras la lluvia fría se filtraba por el cuello de su abrigo. Quien hubiera entrado en el vehículo no había buscado al azar. Sabía exactamente lo que quería. Esa noche apenas durmió. El viento golpeaba el faro sin descanso, mientras cada sonido fuera de la casa parecía más agudo que antes. Varias veces se levantó del saco de dormir junto al hogar y revisó las ventanas con la linterna en la mano, convencida de haber oído pasos cerca de los acantilados. Cada vez solo encontró oscuridad y lluvia atlántica, pero la sensación permaneció, la sensación de estar siendo observada. El sábado por la tarde, una camioneta negra apareció cerca del camino de acceso que conducía a Blackwater Point. Clara la vio a través de las ventanas del faro mientras limpiaba óxido de las bisagras de una sala de almacenamiento inferior. El vehículo se detuvo cerca de los acantilados, pero no se acercó directamente a la casa. 2 hombres permanecieron dentro casi 15 minutos antes de finalmente marcharse hacia el pueblo. Ninguno saludó, ninguno habló. Clara observó hasta que las luces traseras desaparecieron entre la niebla. Luego subió de inmediato a la sala de la linterna y revisó el compartimento bajo el suelo. Todo seguía intacto, pero ahora el miedo había entrado en el faro. Miedo real, no el miedo a las tormentas o al aislamiento. El miedo a volverse inconveniente para personas con poder. 2 días después, la empresa de desarrollo finalmente se presentó formalmente. Clara regresó de recoger leña y encontró a un hombre esperándola junto a los escalones de la casa, sosteniendo un paraguas contra la intensa lluvia costera. Tenía unos 50 y tantos años, abrigo de lana caro, zapatos limpios, totalmente inadecuados para el barro de Blackwater Point. Él sonrió con cortesía cuando ella se acercó. «¿Señorita Bennett?» Clara no respondió de inmediato. El hombre extendió de todos modos una mano enguantada. «Daniel Mercer»,
Coastal Heritage Development. Clara miró más allá de él, hacia la camioneta estacionada cerca del camino. El mismo vehículo. ¿Qué quiere? Mercer bajó la mano sin molestarse. Esperaba que pudiéramos hablar sobre su propiedad. No está en venta. Una leve sonrisa tocó su rostro. Todo termina estando en venta. La lluvia golpeaba la torre del faro detrás de ellos, mientras las gaviotas gritaban en algún lugar más allá de los acantilados. Clara apretó la leña contra su cadera. Mercer miró brevemente hacia las ventanas de la torre. Usted entiende que el pueblo condenó esta estructura hace años. Leí los papeles. El faro es peligroso, inestable. Hizo una pausa cuidadosa y extremadamente aislado para alguien en su condición. Sus ojos se deslizaron hacia el vientre de Clara. Clara sintió que la ira se elevaba de inmediato bajo sus costillas. ¿Qué exactamente está ofreciendo? Una solución generosa. Mercer metió la mano en su abrigo y sacó un sobre. Dentro había un cheque bancario certificado. $25,000. Clara miró la cifra en silencio. Era más dinero del que jamás había visto asociado a su propio nombre. Suficiente para un apartamento. Atención médica. Calor. Seguridad. Mercer la observaba con atención. Eres joven, dijo suavemente. No necesitas pasar tu vida atrapada en una torre condenada durante tormentas de invierno. Clara volvió a mirar el cheque. Luego miró hacia el faro que se alzaba detrás de él contra el cielo gris del Atlántico. El lugar estaba dañado, frío, solitario. Pero también era lo primero en meses que le pertenecía por completo. Y en algún lugar por encima de ellos, escondida dentro de la sala de la linterna, descansaba la voz de otra mujer a la que una vez intentaron comprarle el silencio. No, dijo Clara en voz baja. La expresión de Mercer apenas cambió. Debería pensarlo cuidadosamente. Ya lo hice. El pueblo planea grandes proyectos de restauración costera aquí. Se refiere al complejo turístico. Siguió un breve silencio. El agua de lluvia goteaba sin pausa desde el borde del paraguas de Mercer. Ha oído rumores, dijo finalmente. He oído suficiente. Por primera vez, algo más frío entró en su expresión. Señorita Bennet, el aislamiento puede crear malentendidos, especialmente en lugares con historias difíciles. Clara sostuvo su mirada con firmeza, y a veces las historias difíciles son simplemente historias que la gente no logró enterrar bien. Mercer se quedó muy quieto. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Luego él dobló lentamente el cheque y volvió a guardarlo en el sobre. Espero que entienda en qué se está involucrando. Clara acomodó la leña más alto entre sus brazos. No, respondió con honestidad. No creo entenderlo todavía. El hombre la estudió un momento más antes de dirigirse hacia la camioneta, pero justo antes de irse, se detuvo junto a la puerta del vehículo y miró una vez más hacia la torre del faro. Debería preguntarle al pueblo qué le ocurrió a Eleanor Morrow, dijo en voz baja. Luego se alejó conduciendo bajo la lluvia. Esa noche Clara volvió a revisar los diarios hasta casi el amanecer. La mayoría de las entradas se centraban en rutas marítimas, clima y actividad del puerto, pero escondidas dentro de un cuaderno dañado de principios de 1981, finalmente encontró varias páginas que mencionaban conflictos directos entre Eleanor y los funcionarios del pueblo. 29 de marzo de 1980. Y el consejo dice que asusto a los turistas. El alcalde volvió a preguntarme si aceptaría una jubilación voluntaria. Cuando me negué, el sheriff Nolan sugirió que descansara antes de que la gente empezara a cuestionar públicamente mi juicio. 9 de abril de 1980. Y alguien retiró páginas de los registros del puerto. Thomas Reed me advirtió en silencio que no siguiera preguntando por los barcos desaparecidos. 18 de abril de 1980. Y creo que pretenden desacreditarme antes de que empiecen las audiencias de verano. Clara dejó de leer al ver el último nombre. Thomas Reed, el abuelo de Nathan Reed. La misma familia adinerada de Vermont, conectada con contratos madereros décadas atrás, también tenía raíces en Blackwater Cove. Una fría comprensión se extendió lentamente por ella. Los hilos eran más grandes de lo que entendía, y de alguna manera, de forma imposible, su propio pasado se había enredado en ellos mucho antes de que llegara al faro. Afuera, la niebla atlántica envolvía Blackwater Point con fuerza mientras las olas rompían invisibles bajo los acantilados. Dentro de la casa, Clara se sentó junto al fuego moribundo, con los diarios de Eleanor extendidos sobre la mesa. Por primera vez desde que llegó a Maine, consideró seriamente marcharse, porque quedarse ya no significaba sobrevivir sola al invierno. Ahora significaba interponerse entre personas poderosas y algo que llevaban décadas intentando borrar. Y en el fondo, Clara sospechaba que no se detendrían simplemente
porque ella se lo pidiera. Durante 2 días después de la visita de Daniel Mercer, Clara evitó por completo el pueblo. Las tormentas de viento avanzaban sobre el Atlántico una tras otra, atrapando Blackwater Point bajo cortinas de lluvia helada y una densa niebla costera. La torre del faro gemía constantemente por las noches, y varias veces Clara despertó convencida de que la vieja estructura finalmente podría derrumbarse en el mar antes de la mañana. Pero el miedo por sí solo ya no era el problema, era la incertidumbre. Todavía no comprendía por completo cuánto peligro representaban los diarios de Eleanor Morrow, ni quién más, además de Mercer, sabía que los registros existían. Cada posibilidad parecía más grande que su capacidad para manejarla. Tenía 22 años, estaba muy embarazada, casi sin dinero, y vivía dentro de un faro condenado, con techos que goteaban y calefacción deficiente. Las personas al otro lado de esta historia poseían negocios, abogados, influencia. Clara tenía un cuaderno de bocetos, una camioneta que apenas funcionaba y la terca negativa a desaparecer en silencio. Algunas noches, eso ya no parecía suficiente. En la tercera mañana, condujo con cuidado hasta Blackwater Cove para comprar provisiones, después de darse cuenta de que casi no le quedaba queroseno. La nieve flotaba sobre el puerto en espirales grises, mientras los barcos pesqueros se balanceaban pesadamente contra los muelles cubiertos de hielo. La mayoría de las personas aún la miraban cuando entraba en algún lugar, pero ahora esas miradas llevaban algo distinto debajo. Reconocimiento. La chica del faro. Clara mantuvo la cabeza baja mientras compraba sopa enlatada y aceite para lámpara en la tienda general. Iba a mitad de camino de regreso hacia la camioneta cuando un anciano sentado frente a la tienda de carnada la llamó. «Tú eres la que se está quedando en Blackwater Point». No era una pregunta. Clara se volvió lentamente. El hombre parecía tener unos 70 años, con una gruesa gorra de lana bajada sobre la piel oscurecida por el clima. Su mano izquierda terminaba en 2 dedos faltantes, y viejas cicatrices de sal cruzaban su mandíbula como pálidas quemaduras de cuerda. A su lado descansaban varias trampas para langosta medio cubiertas de nieve. «Oí que el fuego de la torre vuelve a arder por las noches», continuó. Clara vaciló. «He estado usando el hogar». El anciano la estudió durante varios segundos antes de asentir una vez hacia el puerto. «La cafetería abre en 10 minutos». Luego volvió a reparar el alambre de una trampa como si nada inusual hubiera ocurrido. Clara casi se marchó, pero algo en su voz carecía del juicio que se había acostumbrado a escuchar de otras personas. 10 minutos después, entró en la cafetería del puerto todavía sin saber por qué había ido. El anciano estaba sentado solo cerca de la ventana del fondo, con vista a los muelles congelados. El vapor subía de 2 tazas intactas que ya esperaban sobre la mesa. «¿Siempre invita a desconocidos a tomar café?», preguntó Clara con cautela. «Solo a los tercos». Una leve sonrisa apareció en su rostro por primera vez. «Me llamo Walter Byrne». Clara se sentó lentamente frente a él. Afuera, las gaviotas flotaban entre la nieve sobre el agua oscura del puerto. Walter removió crema en su café antes de volver a hablar. «¿Encontraste algo allá arriba?». Las palabras golpearon a Clara con tanta fuerza que casi alcanzó su bolso por instinto. Walter lo notó de inmediato. «Tranquila», dijo en voz baja. «Si quisiera causarte problemas, ya los tendrías». Clara permaneció en silencio. El viejo pescador miró hacia las ventanas del puerto. «Conocía a Eleanor Morrow», dijo después de un momento. Cada sonido dentro de la cafetería pareció desaparecer de golpe. Clara lo miró fijamente. Walter continuó despacio, escogiendo las palabras con visible cuidado. «La mayoría de la gente de este pueblo finge que ella se volvió inestable hacia el final. Es una historia más fácil de contar». Frotó sus dedos ásperos contra la taza de café. «La verdad es que Eleanor vio cosas que la gente con dinero no quería que se vieran. ¿Usted le creyó? Le debía la vida». La nieve golpeaba suavemente contra las ventanas. Walter se reclinó un poco, con los ojos fijos en algún punto, mucho más allá del puerto. «Invierno del 79. Mi hermano y yo quedamos atrapados en la niebla de los arrecifes al oeste del Canal de la Viuda. Problemas en el motor, 0 visibilidad. Nos habríamos estrellado directo contra las rocas si Eleanor no hubiera vuelto a encender manualmente el haz de advertencia occidental durante la tormenta». Hizo una pausa. Los funcionarios del pueblo luego afirmaron que el sistema del faro estaba demasiado dañado para funcionar correctamente esa noche. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Lo curioso era que Eleanor conocía esas aguas mejor que cualquier persona viva. Clara sintió que su pulso se aceleraba. «Ella llevaba registros», dijo con cuidado. Walter la miró con brusquedad entonces.
Durante un momento ninguno habló. Finalmente, el anciano asintió una vez. Entonces confió en ti lo suficiente. Clara no respondió directamente. En cambio, hizo la pregunta que la había perseguido durante días. ¿Qué le ocurrió? Walter exhaló lentamente. Desapareció. La cafetería de pronto pareció más fría. La historia oficial decía que sufrió algún tipo de crisis después de las audiencias de cierre del Faro, que dejó el pueblo voluntariamente. Sacudió la cabeza apenas. Pero quienes conocíamos a Eleanor nunca lo creímos del todo. ¿La encontraron? No. Afuera, la nieve se espesaba sobre el puerto. Walter bajó aún más la voz. Antes de desaparecer, intentó advertir a varios pescadores que alguien estaba moviendo carga ilegal a través de canales de arrecife sin luz, después de que los sistemas del faro fueran desactivados intencionalmente. Su mandíbula se tensó, visiblemente. Unos meses después, el Consejo del Pueblo condenó oficialmente Blackwater Point y lo cerró todo. Clara pensó en los diarios ocultos bajo el suelo de la sala de la linterna, los barcos desaparecidos, los informes alterados, los nombres. Walter la estudió con cuidado. Mercer ha estado haciendo preguntas sobre ti. Clara levantó la mirada de inmediato. Vino al faro. Me lo imaginaba. ¿Cómo? Porque hombres como Mercer solo visitan lugares que temen perder. El silencio se asentó entre ellos. Entonces Walter metió la mano dentro de su pesado abrigo y sacó un pequeño objeto de latón envuelto en tela. Una placa de mantenimiento del faro, M grabado en la parte posterior. Eleanor me dio esto 2 semanas antes de desaparecer, dijo en voz baja. Me dijo que si alguna persona honesta volvía a encender Blackwater Point, debía ayudarla si todavía podía. Deslizó la placa sobre la mesa. Clara la miró sin tocarla. No sé lo que estoy haciendo, admitió finalmente. Walter asintió despacio. Eleanor tampoco lo sabía cuando empezó. El viejo pescador terminó lo último de su café y se levantó con cuidado de la silla. Antes de marcharse, colocó una mano curtida sobre la mesa junto al cuaderno de bocetos de Clara. La gente por aquí olvidó algo importante, dijo suavemente. Los faros nunca fueron construidos para el clima tranquilo. Luego salió hacia el puerto cubierto de nieve sin decir una palabra más. Clara permaneció sola junto a la ventana durante mucho tiempo después, con la placa de Eleanor descansando en su palma mientras las gaviotas giraban sobre Blackwater Cove. Y por primera vez, desde que llegó a Maine, ya no se sintió como la única persona cargando el peso del silencio del faro. El aviso oficial llegó 5 días antes de Navidad. Clara lo encontró clavado directamente en la puerta de la casa del faro bajo la lluvia helada, el papel ya curvándose por la humedad cuando lo arrancó. Audiencia de seguridad pública, revisión de reurbanización costera de Blackwater Cove. El Consejo del Pueblo tenía la intención de aprobar los permisos finales para el proyecto de expansión del complejo turístico y ferries de Coastal Heritage Development antes del Año Nuevo. Una línea cerca del final importaba más que las demás. Las propiedades condenadas dentro de la zona designada de reurbanización podrán ser confiscadas bajo autoridad de emergencia de seguridad costera si se consideran peligrosas o abandonadas. El faro de Blackwater Point había sido mencionado específicamente. Clara permaneció en la entrada leyendo el aviso mientras el viento del Atlántico agitaba violentamente el papel en sus manos. Esto ya no era una oferta de compra, era presión legal, y si Mercer tenía éxito, el faro no solo le sería arrebatado, probablemente la torre sería demolida antes de que alguien fuera de Blackwater Cove llegara a saber lo que Eleanor Morrow había escondido allí. Esa noche, Clara extendió cada diario, mapa y documento sobre la mesa de la casa junto al fuego. El problema se volvió evidente de inmediato. Los registros demostraban patrones, negligencia, posiblemente corrupción, pero demostrar formalmente la corrupción requería credibilidad, y ella entendía exactamente cómo personas como Mercer la describirían durante una audiencia pública. Joven, embarazada, sin hogar, emocional, inestable por el aislamiento. La misma estrategia que una vez habían usado contra Eleanor. Durante varias horas, Clara permaneció sentada mirando los diarios mientras las olas golpeaban los acantilados bajo Blackwater Point. El miedo se movía a través de ella en corrientes lentas y pesadas. No era miedo de perder el faro, era miedo de ponerse de pie públicamente frente a todo un pueblo ya preparado para no creerle. Entonces, poco después de la medianoche, recordó algo enterrado profundamente
dentro de uno de los diarios posteriores de Eleanor. Las copias del puerto sobreviven en otro lugar. Clara buscó frenéticamente entre los cuadernos hasta que encontró la página de nuevo. 3 de marzo de 1980. Y 1. Si los informes originales desaparecen del archivo del Consejo, los registros duplicados de mareas permanecen en la estación de la Guardia Costera de Greymouth. Greymouth, una pequeña estación federal de la Guardia Costera a casi 65 kilómetros al norte por la costa. Al amanecer, Clara ya había tomado su decisión. La camioneta apenas sobrevivió al viaje. Las tormentas de nieve de la noche anterior habían cubierto los caminos costeros con hielo, lo bastante grueso como para ocultar baches enteros bajo la aguanieve congelada. 2 veces el motor casi se apagó al subir estrechas carreteras de acantilado al norte de Blackwater Cove. Para cuando Clara finalmente llegó al puerto de Greymouth, le dolían las manos de tanto aferrarse al volante. La estación de la Guardia Costera parecía más antigua de lo que esperaba. Edificios bajos de concreto frente a aguas oscuras de invierno, torres de comunicación envueltas en hielo, barcos de rescate curtidos por el clima, amarrados contra muelles congelados. Dentro, el calor y el olor a café llenaban la pequeña oficina principal. Un joven oficial detrás del escritorio pareció visiblemente sorprendido cuando Clara colocó los diarios de Eleanor sobre el mostrador. «Necesito registros históricos de incidentes marítimos», dijo en voz baja, «de Blackwater Cove, de finales de los 70 hasta 1981. El oficial frunció el ceño. «Eso es bastante específico. Es importante». Él estudió su rostro agotado, su abrigo húmedo, el embarazo que ya no podía ocultar bajo las capas de invierno. Luego su expresión se suavizó ligeramente. «Espere aquí». Casi una hora pasó antes de que otro hombre entrara finalmente en la sala de archivos cargando varias carpetas antiguas. Mayor, hombros anchos, insignia federal de rescate cosida en su abrigo. «Teniente Harris», se presentó. Clara explicó todo con cuidado, no emocionalmente, no dramáticamente, solo hechos. El cierre del faro, los barcos desaparecidos, los informes alterados, los diarios de Eleanor Morrow, la audiencia de reurbanización. Harris escuchó sin interrumpir mientras la nieve golpeaba las ventanas de la estación detrás de él. Cuando Clara finalmente terminó, abrió lentamente una de las carpetas de archivo. Dentro había registros duplicados de transmisiones de emergencia del faro de Blackwater Point, copias federales oficiales. Varios coincidían exactamente con los diarios de Eleanor. Advertencias de niebla no reportadas, avisos de baliza desactivada, alertas de navegación insegura ignoradas por funcionarios locales del puerto. Entonces Harris encontró algo peor. Un memorando sellado de la Guardia Costera de abril de 1981. Solicitud de revisión interna corredor marítimo de Blackwater Cove. Posible evidencia de interrupción intencional del servicio del faro durante movimientos nocturnos no autorizados de embarcaciones. Solicitud de investigación denegada en espera de aclaración jurisdiccional. El teniente miró el documento en silencio. Luego aclara, ¿dónde consiguió esos diarios? Escondidos bajo el suelo de la sala de la linterna. Harris exhaló lentamente. Mi padre trabajaba en estas aguas, dijo en voz baja. Recuerdo haber oído el nombre de Eleanor Morrow cuando era niño. Tocó cuidadosamente el memorando. Nadie siguió esta investigación. ¿Por qué no? Él sonrió sin humor. Los pueblos pequeños se protegen a sí mismos, especialmente cuando hay dinero involucrado. Clara sintió que su pulso se aceleraba. ¿Estos registros pueden ayudar a detener la reurbanización? Tal vez. Harris cerró la carpeta. Pero lo más importante es que establecen a Eleanor Morrow como una testigo informante creíble en lugar de una reclusa inestable. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Eso cambia las cosas legalmente. Para cuando Clara regresó a Blackwater Cove, la nieve se había convertido otra vez en lluvia helada, y la noticia ya se había extendido. La gente la miraba abiertamente mientras cruzaba Main Street, llevando copias de los archivos dentro de una bolsa impermeable. Las conversaciones bajaban de volumen cuando entraba en las tiendas. Al parecer, alguien la había visto en la estación de la Guardia Costera aquella tarde. Mercer actuó más rápido después de eso. La noche siguiente, Clara regresó al faro y encontró la ventana delantera de la casa hecha añicos. El viento aullaba a través del vidrio roto dentro de la cocina oscura. Los papeles cubrían el suelo. Los armarios habían sido abiertos a la fuerza. Los cajones estaban volcados. El colchón, rajado. La respiración se le atrapó dolorosamente. No,
Clara avanzó tambaleándose hacia la mesa. Los diarios originales habían desaparecido. Durante varios segundos aterradores, apenas pudo pensar. Entonces recordó. Walter, esa misma mañana, le había pedido que guardara temporalmente los registros de Eleanor dentro de un congelador de carnada cerrado, bajo llave en el almacén del puerto. Solo las páginas copiadas permanecían en la casa. El alivio casi hizo que sus rodillas cedieran, pero el mensaje era claro. Alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo ahora. Esa comprensión la siguió directamente hasta la audiencia pública, 3 noches después. El ayuntamiento estaba abarrotado de gente a pesar de la tormenta afuera. Pescadores, dueños de tiendas, trabajadores del puerto, ancianos residentes envueltos en pesados abrigos de invierno. Los representantes de la empresa de desarrollo ocupaban las primeras filas junto a pilas de propuestas de reurbanización y estimaciones de ingresos por ferries. Mercer estaba sentado cerca de la mesa del consejo, perfectamente sereno. Cuando Clara entró, las conversaciones cambiaron de inmediato alrededor de la sala. La chica del faro, la forastera embarazada, el presidente del consejo, Douglas Reed, tío abuelo de Nathan, abrió la audiencia con una calma pulida. Esta noche revisaremos la aprobación final del proyecto de renovación costera de Blackwater Cove. Clara apenas escuchaba, en cambio estudió la habitación. Walter, de pie en silencio junto a la pared del fondo. Varios pescadores mayores evitando el contacto visual. Mercer revisando documentos sin expresión. El miedo presionaba con fuerza contra sus costillas, pero debajo del miedo había algo más ahora. Ira. No una ira ruidosa, la clase de ira silenciosa que se forma después de ver a la gente borrar verdades inconvenientes durante décadas y llamarlo progreso cívico. Cuando finalmente se abrió el turno de comentarios públicos, Clara se puso de pie. La sala quedó inmediatamente en silencio. El presidente Reed se ajustó a las gafas. Señorita Bennett, dijo con cuidado, como ocupante actual de Blackwater Point, puede hablar brevemente. Brevement, como si su existencia allí misma requiriera permiso. Clara caminó despacio hacia el frente, llevando los diarios de Eleanor, las copias de la Guardia Costera y su cuaderno de bocetos. Mercer la observaba sin parpadear. Clara colocó los documentos sobre la mesa del consejo, uno por uno. Luego habló, no en voz alta, pero con suficiente claridad para que cada persona dentro del ayuntamiento escuchara cada palabra. Le dijeron a este pueblo que Eleanor Morrow se volvió inestable, dijo. Le dijeron a la gente que el faro falló porque era viejo e innecesario. Abrió cuidadosamente uno de los diarios, pero ella documentó advertencias repetidas sobre sistemas de seguridad desactivados y tráfico de embarcaciones no autorizado a través de canales de arrecife peligrosos. Los murmullos se extendieron de inmediato por la sala. El presidente Reed la interrumpió bruscamente. Estos son escritos personales no verificados. No, dijo Clara con calma. La interrupción lo detuvo en seco. Ella deslizó el memorando federal de la Guardia Costera sobre la mesa. Estas son copias federales verificadas. El silencio cayó sobre el ayuntamiento como un golpe. La expresión de Mercer cambió por primera vez. Solo un poco, pero lo suficiente. Clara continuó. Eleanor Morrow informó condiciones peligrosas repetidamente. Los registros muestran que las advertencias fueron ignoradas. Los informes desaparecieron localmente, pero sobrevivieron en otro lugar. Un miembro del consejo se inclinó hacia adelante, visiblemente pálido, mientras leía el memorando. Las manos de Clara temblaban ligeramente bajo el borde de la mesa. Aún así, su voz se mantuvo firme. Pueden cuestionar de dónde vengo, dijo en voz baja. Pueden cuestionar mi edad, mi educación, mis circunstancias. Miró directamente a Mercer entonces. Pero no pueden cambiar los registros. Afuera, la lluvia invernal golpeaba las ventanas del ayuntamiento, mientras Blackwater Cove permanecía suspendido en silencio a su alrededor. Y por primera vez en décadas, la voz de Eleanor Morrow ya no estaba enterrada bajo el suelo de la sala de la linterna. El silencio dentro del ayuntamiento duró varios segundos largos, después de que Clara terminó de hablar. Luego todo empezó a moverse a la vez. Los miembros del consejo susurraban con urgencia entre ellos, mientras la gente del público se inclinaba sobre los bancos, intentando leer el memorando de la Guardia Costera. Un pescador anciano se puso de pie abruptamente y exigió ver los registros personalmente. Otro hombre, cerca del fondo, maldijo en voz baja cuando los diarios de Eleanor Morrow fueron pasando por la fila. Mercer permaneció sentado, pero la calma pulida que llevaba con tanto cuidado finalmente se había agrietado. El presidente Reed
intentó recuperar el control rápidamente. Estas acusaciones requieren una revisión formal antes de cualquier conclusión. Requirieron revisión hace 45 años. Interrumpió Walter Byrne desde la pared del fondo. Todas las cabezas se volvieron. El viejo pescador avanzó despacio, quitándose la gorra de lana mientras se acercaba a la mesa del consejo. Yo estuve allí durante esas tormentas, dijo. Muchos de nosotros estuvimos. Su mano curtida descansó sobre el diario de Eleanor, y algunos recordamos que nos dijeron que no hiciéramos demasiadas preguntas después de que desaparecieron barcos. Los murmullos se extendieron con más fuerza ahora. Otro pescador se levantó, luego otro. Una mujer cerca del frente empezó a llorar en silencio mientras leía un nombre del libro de registro de Eleanor, el nombre de su hermano, desaparecido desde 1980. La sala cambió después de eso, no de manera dramática, no como una explosión de tribunal en historias de televisión. Ocurrió algo más silencioso. El pueblo dejó de fingir. Años de silencio cuidadosamente mantenido comenzaron a derrumbarse bajo el simple peso de registros escritos que la gente podía sostener físicamente en sus manos. El teniente Harris de la Guardia Costera llegó menos de 20 minutos después, llevando copias adicionales de archivos federales solicitadas más temprano esa noche. Su sola aparición cambió el equilibrio de forma permanente. Los funcionarios locales que habían descartado a Clara como emocional o inestable, de pronto se encontraron sentados frente a documentación federal y testigos lo bastante mayores como para recordar las investigaciones originales. Entonces Mercer finalmente se puso de pie. Coastal Heritage Development no tuvo ninguna participación en decisiones históricas del puerto, dijo con cuidado. Nuestro proyecto se refiere a una revitalización económica futura a través de canales de arrecife que Eleanor marcó como inseguros, respondió Harris con calma. Mercer no contestó de inmediato. Afuera, la lluvia helada golpeaba las ventanas del ayuntamiento mientras el viento sacudía el viejo edificio con tanta fuerza que las luces del techo temblaban sobre sus cabezas. Clara permaneció sentada en silencio durante la mayor parte del resto de la audiencia. Ya no necesitaba luchar en voz alta. Los registros estaban luchando por sí mismos ahora. Para medianoche, el Consejo votó por unanimidad suspender todas las aprobaciones de reurbanización conectadas con Blackwater Point hasta que se completara una revisión marítima federal. Se otorgó al faro y a los corredores de arrecife circundantes un estatus de protección histórica de emergencia hasta que terminaran las investigaciones. Mercer abandonó el ayuntamiento sin volver a hablarle a Clara. El presidente Reed evitó mirarla directamente mientras firmaba las órdenes temporales de protección. Y en algún lugar bajo décadas de mentiras, el nombre de Eleanor Morrow finalmente comenzó a regresar a la superficie de la historia de Blackwater Cove. Pero la verdadera victoria llegó 3 mañanas después. Clara despertó antes del amanecer con el sonido de motores subiendo por el camino costero hacia Blackwater Point. Al principio, el pánico la atravesó de inmediato. Pensó que Mercer había vuelto con cuadrillas de demolición antes de que las protecciones legales se finalizaran. En cambio, encontró a medio puerto de pie frente al faro. Pescadores, trabajadores del muelle, 2 carpinteros, la mujer de la tienda de comestibles, incluso la camarera del restaurante que una vez se había reído del faro. Varias camionetas llevaban madera, materiales para techos, vidrio de reemplazo y suministros de calefacción. Walter Byrne estaba de pie cerca del frente, sosteniendo un termo de café contra el viento helado. No tiene sentido preservar un faro si el techo se viene abajo primero, dijo simplemente. Por un momento Clara no pudo hablar. La gente empezó a moverse a su alrededor casi de inmediato después, llevando herramientas hacia la casa y la torre, como si hubieran estado yendo allí durante años. Alguien reparó la ventana rota de la cocina antes del mediodía. Otro equipo reforzó secciones de la escalera que conducía hacia la sala de la linterna. El electricista del puerto pasó horas examinando viejos diagramas de cableado rescatados del cofre de mantenimiento de Eleanor. El faro ya no se sentía abandonado. Al final de la tarde, el humo se elevaba de manera constante desde el hogar restaurado, mientras una luz cálida llenaba las ventanas de la casa por primera vez en décadas. Clara permaneció afuera cerca de los acantilados, observando a los trabajadores moverse entre la nieve y la niebla atlántica alrededor de Blackwater Point. Sus manos descansaban instintivamente sobre su vientre, bajo el abrigo. Walter se acercó en silencio a su lado. A ella le habría gustado ver esto, dijo. Clara miró hacia la sala de la linterna, muy arriba. No,
respondió suavemente después de un momento. Creo que lo estuvo esperando. Muy abajo, las olas rompían sin descanso contra la roca negra de la costa, mientras las gaviotas flotaban en la luz plateada del invierno. Y por primera vez, desde que Clara Bennett llegó a Blackwater Cove sin ningún lugar al que pertenecer, el faro ya no parecía las ruinas de algo que moría, parecía algo que regresaba. A comienzos de la primavera, la luz de Blackwater Point volvió a girar. Al principio, no todas las noches, los equipos de restauración aún trabajaban con cuidado entre cables dañados, secciones de vidrio agrietado y décadas de corrosión salina dentro del mecanismo de la linterna. Pero en las noches despejadas, cuando la niebla se extendía demasiado densa sobre los arrecifes al oeste del puerto, el haz a veces volvía a barrer el Atlántico en lentos círculos pálidos. Y cada vez que lo hacía, los barcos a lo largo de la costa respondían con señales bajas de bocina que flotaban en la oscuridad. Una especie de saludo, una especie de recuerdo. El pueblo cambió lentamente después de las audiencias. Los investigadores federales permanecieron en Blackwater Cove durante meses revisando registros marítimos, permisos del puerto y antiguos archivos del Consejo vinculados a los diarios de Eleanor Morrow. Varios exfuncionarios evitaron por completo la atención pública después de que comenzaron las investigaciones. Coastal Heritage Development retiró discretamente su propuesta de reurbanización antes de que las violaciones marítimas formales pudieran avanzar. Mercer nunca volvió a Blackwater Point. La gente todavía discutía en restaurantes y salones de iglesia sobre cuánto sabía realmente Eleanor antes de desaparecer. Algunos creían que había descubierto operaciones organizadas de contrabando mucho más grandes de lo que nadie admitía públicamente. Otros pensaban que la codicia local y la negligencia simplemente habían terminado convirtiéndose en tragedia con el tiempo. Pero casi todos terminaron estando de acuerdo en una cosa: el pueblo le había fallado. Esa verdad se asentó sobre Blackwater Cove como el clima, incómoda al principio, luego imposible de ignorar. Clara nunca intentó convertirse en el centro de la historia. Cuando llegaron reporteros de Portland pidiendo entrevistas, rechazó la mayoría de ellas con cortesía. No quería cámaras dentro del faro. No quería que los diarios de Eleanor se convirtieran en titulares dramáticos junto a anuncios y pronósticos del tiempo. En cambio, se concentró en el trabajo: reparar ventanas, catalogar registros, ayudar a restaurar la torre habitación por habitación, y esperar a su hija. Para abril, la hierba costera salvaje había empezado a brotar entre las grietas de los acantilados alrededor de Blackwater Point. La lluvia se suavizó. El Atlántico pasó del gris hierro a un azul profundo en las mañanas más tranquilas. A veces Clara sacaba una silla frente a la casa y se sentaba durante horas a dibujar la línea de la costa mientras las gaviotas flotaban sobre su cabeza. Sus dibujos también cambiaron. La vieja soledad dentro de ellos se desvaneció poco a poco. Todavía dibujaba tormentas, todavía dibujaba lugares aislados, pero ahora casi siempre había una luz en alguna parte de la imagen. Una tarde, Walter llegó cargando una caja de cedro desgastada, cuidadosamente envuelta en lona. «Encontré esto mientras limpiaba mi ático», dijo. Dentro había docenas de fotografías sin revelar tomadas durante los últimos años de Eleanor Morrow en el faro. Rescates en el puerto, tormentas de invierno, trabajos de reparación, tripulaciones pesqueras sonriendo junto a la torre décadas atrás. Y una fotografía en particular detuvo por completo a Clara. Eleanor, más mayor de lo que Clara esperaba. Cabello gris recogido bajo una bufanda de lana, un abrigo pesado manchado con grasa del faro y salpicaduras de sal. Estaba de pie junto al mecanismo de la linterna, sosteniendo herramientas de mantenimiento en una mano, mientras el viento del Atlántico le soltaba mechones de cabello sobre el rostro. No parecía inestable, parecía cansada, decidida, sola y extrañamente familiar. Clara miró la fotografía durante mucho tiempo sin hablar. Ella mantuvo la luz funcionando casi sola hacia el final, dijo Walter en voz baja. El pueblo dejó de ayudar mucho antes del cierre. Clara tocó suavemente el borde de la fotografía. Querían que todos la recordaran como alguien rota. Walter asintió una vez. Era más fácil así. Después de que él se fue, Clara llevó la fotografía arriba, a la sala de la linterna. La restauración allí seguía inconclusa, pero ahora estaba viva. Vidrios nuevos habían reemplazado varios paneles rotos. Cables nuevos recorrían partes de las paredes. El gran conjunto de la linterna volvía a brillar débilmente bajo un pulido cuidadoso. Clara colocó la fotografía de Eleanor junto a las ventanas occidentales
donde la luz del sol tocaba el marco. Luego permaneció de pie en silencio, mirando hacia el Atlántico. Muy abajo, las olas rodaban sin fin contra los acantilados negros, exactamente como lo habían hecho durante la vida de Eleanor. Los barcos pesqueros se movían por los canales lejanos del puerto. Las gaviotas flotaban sobre el agua primaveral que se ensanchaba. El mar lo recordaba todo. Eleanor tenía razón en eso. 3 semanas después, Clara entró en labor de parto durante una tormenta costera. La lluvia golpeaba las ventanas restauradas de la casa mientras el viento sacudía la torre desde el mar. Walter condujo hasta el faro con el camión de un vecino, porque la camioneta de Clara ya no podía bajar con seguridad por el camino embarrado. La camarera del restaurante llegó con mantas limpias. La mujer de la tienda de comestibles trajo agua caliente y una bolsa de ropa de bebé que decía haber guardado por si acaso. Durante horas, el faro volvió a llenarse de voces, pasos apresurados, órdenes suaves, madera crujiendo, olas rompiendo, el llanto de Clara mezclándose con el viento. Y luego, poco antes del amanecer, cuando la tormenta empezó a debilitarse sobre el Atlántico, nació su hija, pequeña, furiosa, viva. El primer llanto del bebé llenó la casa con tanta fuerza que todos se quedaron en silencio por un momento. Clara la sostuvo contra su pecho, mientras la luz gris de la mañana se extendía por las ventanas empañadas. Afuera, el faro seguía erguido contra la lluvia, su linterna girando lentamente sobre las aguas oscuras. Walter se limpió los ojos con una mano áspera y fingió mirar hacia otro lado. La enfermera finalmente preguntó si ya había elegido un nombre. Clara miró a la niña dormida en sus brazos, luego hacia la costa gris más allá del vidrio. Eleanor, respondió suavemente. Cuando Clara regresó a Blackwater Point varios días después, el haz del faro giraba lentamente a través de una espesa niebla vespertina sobre el Atlántico. Las ventanas de la casa brillaban cálidas contra la oscuridad que se reunía. Dentro, el fuego del hogar crepitaba con firmeza, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales restaurados. Una tetera humeaba en silencio sobre la estufa. Los diarios de Eleanor descansaban seguros dentro de un gabinete de cedro cerrado con llave, junto a los cuadernos de bocetos de Clara y la vieja placa del faro que Walter le había dado meses antes. Nada en aquel lugar parecía grandioso. Todavía olía levemente a sal y madera vieja. El viento aún gemía por algunas partes de la torre durante las tormentas. Algunas barandillas de las escaleras seguían ásperas al tacto, pero estaba vivo otra vez. Clara llevó a su hija escaleras arriba hasta la sala de la linterna, justo antes del atardecer. Juntas permanecieron junto a los grandes ventanales de vidrio que miraban hacia Blackwater Cove, mientras el haz restaurado barría lentamente el agua que se oscurecía abajo. Los barcos pesqueros respondieron con llamadas lejanas de bocina desde el puerto. La niña se removió somnolienta contra el hombro de Clara. Y por primera vez en muchos años, el faro de Blackwater Point ya no se alzaba como un monumento al abandono. Se alzaba como prueba de que las cosas olvidadas todavía podían guiar a las personas de regreso a casa. Clara apoyó una mano suavemente contra el mecanismo de la linterna, mientras el viento del Atlántico susurraba más allá del vidrio. Luego miró hacia el agua que Eleanor Morrow alguna vez había protegido sola, y finalmente comprendió algo que le había tomado toda la vida aprender. El mundo había intentado borrarlas a ambas, pero algunas luces se niegan a desaparecer en silencio.